El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en la epístola a los Hebreos en el capítulo 9 y pasamos al versículo 11. Espero que recuerden la reflexión del día anterior. Sé que algunos la están tomando juiciosos para estudiar y seguramente las están guardando para cuando tengan más tiempo poderlas estudiar, analizar a profundidad. Seguramente aquellos mensajeros de esperanza están tomando nota, unos y otros están diciendo, bueno, esta explicación me interesa, yo voy a profundizar mucho más. Ya saben que por razón de tiempo yo tengo que hacerlo consecuente con el tiempo que esperamos que tenga cada persona hoy por hoy en medio de sus ocupaciones. Hay personas que lo escuchan en la mañana antes de irse a trabajar, algunos universitarios antes de irse a su universidad, algunas amas de casa antes de arrancar todo ese trabajo y esa tarea tan ardua que les toca en sus hogares. Otros seguramente lo hacen en el momento, al mediodía, y otros lo hacen por la noche. Cualquiera que sea el momento que ocupe para oírla, para reflexionar, reciba hoy mi felicitación y lo animo a continuar adelante, a que abra su Biblia. Por eso doy la cita bíblica, doy un preámbulo, le explico, con el ánimo de que usted pueda, en el momento que tenga, no precisamente cuando lo esté escuchando, porque a veces no disponen de mucho tiempo, pero es cuando usted disponga para hacer un devocional. Tal vez el fin de semana puedes tomar un tiempo para leer las reflexiones, escuchar las reflexiones que más te han llamado la atención y poder sacar algunos puntos, algunas notas que te van a ayudar a crecer, a profundizar. Y seguramente que los que ejercen un liderazgo, predican y enseñan en sus comunidades, pues van a encontrar también aquí unos elementos que les van a ayudar mucho en esto. Nos vamos a dar cuenta nosotros que todo lo que tuvo que ver con la primera parte del capítulo 9 estaba enfocado el autor de Hebreos en hacernos a nosotros prácticamente una radiografía de cómo era esto, una descripción gráfica de cómo era el Antiguo Testamento, la parte del oficio del sumo sacerdote y cómo estaba integrada cada uno de los elementos que estaban dentro del tabernáculo y que habían en el lugar santísimo, y los oficios. Nos muestra a nosotros cómo se desarrollaban los oficios que se hacían ahí. Pero dice ahora, pero estando ya presente Cristo, es decir, al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de becerras rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto es maravilloso, es extraordinariamente poderoso, revelador de la cristología, de lo que puede resumirse en Cristo Jesús como sumo sacerdote, que cumple una tarea importante, porque no solamente es la figura del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como hemos visto en capítulos anteriores, sino que él mismo, como sumo sacerdote, ahora se ofrece como ese cordero que fue crucificado allá en la cruz, y que con esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, su propia sangre, se ofreció el único sacrificio necesario para que las generaciones de la era cristiana hacia adelante pudieran ser lavados sus pecados. Y aquí vuelve el escritor a mencionar que en el antiguo pacto la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras se rociaban sobre los inmundos, y con ellos se obtenía la purificación de la carne de las personas que ofrecían los sacrificios, de las familias, para limpiarlos de sus pecados. Entonces hace una reflexión, hace una pregunta, eminentemente una pregunta de la cristología: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Recordemos que los sacrificios del Antiguo Testamento se ofrecían a Dios para que hubiese remisión de los pecados del pueblo. Ahora es el propio Hijo de Dios, hecho hombre en Cristo Jesús,
quien se ofrece en sacrificio para que por su sangre, que se presenta delante del Padre, puedan ser perdonados los pecados de todos nosotros. Esto es algo revelador, algo extraordinario y maravilloso que el mundo tiene que entender. Que no hay más sacrificios. Tú no tienes que hacer más sacrificios que mantenerte en la limpieza, en la pureza y en la santidad. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando está hablando de ese sacrificio vivo y agradable, no es otra cosa que nosotros ser capaces, mediante el dominio propio, la unción del Espíritu Santo, mantenernos en limpieza, en santidad, en pureza y en relación con Dios, guiados, ungidos por el Espíritu Santo, fortalecidos por este mensaje de la palabra. Entonces ya no hay que hacer más sacrificios. No tenemos que hacer más sacrificios. No, ya Él se ofreció por nosotros. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Extraordinario, ¿verdad? Ahí tenemos que llegar nosotros a darnos cuenta de esto, de la herencia eterna que hemos recibido ahora en Cristo Jesús. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y ahora ya acude a la ley, pero no a la ley mosaica, a la ley, a la justicia humana. ¿Qué hacen los padres de familia con los bienes y con la herencia? Como quieren ellos distribuir la verdad, entonces van donde el notario, hacen un testamento y ahí dejan escrita su voluntad. La casa para fulano, la finca para fulano, el auto para fulano, las cuentas bancarias para sutano. Y entonces ahí ellos en el testamento pueden incluir inclusive a personas que no son de su linaje, pero que son de su reconocimiento por la atención, por el servicio que les han prestado, por la ayuda que les han prestado. Entonces utiliza esta figura. Aquí utiliza la figura, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así que el testamento no puede ser abierto. Los que están en el testamento no pueden reclamar su parte hasta que quien lo hizo no muera. Porque cuando muere es que se tiene que hacer cumplir su voluntad. Donde ni el primer pacto fue instituido sin sangre, ni aún ese primer pacto fue instituido sin sangre. Es decir, ese primer pacto del Antiguo Testamento fue con sangre, pero con sangre de animales. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios que os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así estaba atado todo en el antiguo pacto. Pero ahora, en este nuevo pacto, viene una explicación diferente. Ahora vamos a ver nosotros cómo es que viene la limpieza, la purificación. Lo ha venido diciendo. Entonces, en la próxima reflexión del versículo 23 en adelante, entraremos a ver el sacrificio de Cristo. Es que Él es redundante en la explicación. El autor no quiere quedarse con nada y nos quiere decir detalle por detalle para que nosotros podamos procesar en nuestra mente toda esta información. Ahora, yo sé que todas aquellas personas que han venido acompañándonos, que no son necesariamente personas que se han autoproclamado como cristianos o como conocedores del Evangelio o seguidores de Cristo, pero que han estado siguiendo de tiempo en tiempo todas estas reflexiones, su mente ahora está cambiando, su mentalidad está cambiando. Ahora tienen un concepto, ahora tienen una cultura bíblica, ahora tienen un conocimiento diferente. Ahora esta palabra está entrando en su mente y en su corazón, y sus mentes están siendo transformadas, renovadas, cambiadas por el poder del Espíritu Santo y por esta palabra reveladora que está llegando en sus vidas. Así quiero que me acompañen en este día y se atrevan ustedes, amigos, a dar gracias a Dios, porque esta palabra les está llevando a entender cosas que ustedes no tenían ni siquiera ideas. Porque si usted era un matemático, ¿qué le interesaba saber y profundizar? Pues en sus matemáticas. Si usted era un arquitecto, un abogado, un médico, un psicólogo, cualquiera, un administrador, ¿qué le interesaba a usted? Profundizar solo en su profesión, en el ejercicio de su profesión. Porque el tema de la fe, simplemente con cumplir tradiciones pensabas que estabas muy bien.
Pero ahora, cuando me estás acompañando en este viaje, en esta aventura tan extraordinaria, extraordinariamente poderosa, a través de la Biblia, mirando en el Nuevo Testamento, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, entonces ahora tienes un panorama amplio. El Espíritu Santo está iluminando tu entendimiento y ya no eres el mismo, aunque sigas haciendo lo mismo, porque ahora ya tienes conciencia y conocimiento de una palabra revelada a tu mente y a tu corazón. Acompáñame. Señor, gracias por esta palabra. Sé que cada día esta palabra trae revelación nueva a muchas personas y trae confirmación a otros que han entrado practicando la palabra y el Evangelio por mucho tiempo, y refuerza nuestro conocimiento y nos ayuda a entender muchas cosas nosotros como mensajeros de esperanza, para dar una palabra con certeza, con seguridad y con unción. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MIinternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.